Está aquí. A ver, La grandeza de... vayan a Buenos días, pastor. No sé si me escucha. Dios lo bendiga, hermano. Ya que estaba los audífonos ya. Mas tu amor me ha redimido y por eso estoy aquí. Por tu Ahora amor. sí, hermano. Qué bueno, qué bueno. Dios le bendiga grandemente desde aquí, desde Miami. Fuera por tu gloria. Bueno, es una bendición, ¿verdad? Tenerlo aquí, hermano, directamente desde los estados. Aquí estoy directamente con mi hermano Rafael, ¿verdad? Él es, eh, ¿cómo podríamos decir? El líder, o Uno de los bueno, líderes líder, ¿verdad? allá de la congregación Cielos Abiertos para las Naciones, nuestro pastor Johnny Prada. Así, sí, sí. Entonces, una bendición, hermano Rafael, poder estar, ¿verdad? Directamente unido a través de esta transmisión, en el cual, ¿verdad? El interés de uno es hablar de nuestro Señor Jesucristo y que las personas escuchen Amén, el mensaje del Señor. Y en esta amén, ocasión, amén. usted el ángel en el cual usted nos va a traer, ¿verdad? Lo importante que viene del cielo, el pan, que lo va a compartir no solamente conmigo, sino que con todos aquellos que están en sintonía de este programa Últimos Tiempos, hermano. Tremendo el nombre que tienen, de verdad. Sí, Le doy muy buenos días a todos aquellos queridos hermanos de allá, de esa hermosa comunidad donde hemos sido invitados, donde hemos sido recibidos, la comunidad de Somoto, Madrid, allá en Nicaragua. Un recibimiento tan hermoso que hemos recibido de parte del pastor Jairo y el pastor Milton Pineda, eh, agradeciendo siempre que a través de nuestra congregación, Cielos Abiertos para las Naciones, mi pastor, el pastor Johnny Prada, el cual escuchamos por la gracia divina que hemos encontrado a través de precisamente del pastor Jairo, de poder transmitir los domingos la palabra cada domingo. Les doy un saludo cordial tanto al pastor Jairo Pineda, al pastor Milton Pineda, a su esposa Caridad también y a la pastora Marlen también allá. Eh, Han sido de muy gran bendición, han sido un ejemplo bien grande hacia nosotros de precisamente de eso lo que vamos a compartir siempre, el amor por la palabra, el deseo de la palabra. Porque el amar a Cristo sin amar la palabra, al amar a Dios sin adorar y atesorar la palabra, pues es algo que como que no tiene sentido. Si el mismo Cristo es la palabra, amarlo a Él es precisamente amar la verdad. claro, el que amar la palabra es amarlo a Él. Así es, Amén. así es. Entonces, un gozo, una alegría muy grande que tengo, hermano Rafael, poderlo ver como que está aquí en cabina de radio Amén, directamente. amén. La tecnología es tremenda y eso nos ayuda para llevar la buena noticia y tener buena relación entre hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Ese es el deseo de Dios siempre. Entonces, no sé, hermano Rafael, si va a compartir la palabra ahorita o... Sí, es importante. Siempre comenzamos, como siempre también lo hacemos en nuestra congregación, dándole gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a la gloriosa palabra de Dios. Padre, sabemos que somos instrumentos en tus manos. Bendito Dios, sabemos que cuando tú hablas, Señor, nuestras bocas se abren, Señor, para hablarle, Señor, para dirigirnos, Señor, a tu pueblo, Señor, a quien quiere, Señor, como vamos a ver aquí a través de la palabra, el que decide, Señor, escuchar, recibir tu palabra, Señor, pues sabemos que ese corazón
Padre, está dispuesto, Señor, a recibir, Señor, lo que tú tienes para ellos, Señor. Por eso no bendecimos tu palabra porque es bendita, Señor, sino que le damos gloria, le damos honra, le damos honor a la palabra de Jesús, que a través de estos medios, Señor, en todo lugar donde sea compartida, Señor, Eso, haga, Señor, y el propósito por el cual tú le envías, Señor. Sabemos que en esta mañana, Padre, tú has puesto, Señor, en los que deciden, Señor. Has puesto el querer como el hacer, Señor, la buena voluntad tuya, y es que hoy reciban, Señor, tu mensaje, Señor, que tú mismo, Cristo, les hables a través de la palabra, Señor. Bendecimos este tiempo, bendecimos esta gloriosa emisora, Señor, que se levanta sobre un cerro hermoso, Señor, un lugar precioso, Señor, donde tu voz, Señor, es esparcida, Señor, por todo lugar, Señor, pero sobre todo, por toda aquella alma, Señor, que está dispuesta a recibir, Señor, el mensaje de salvación y el mensaje de vida que tú das, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. amén, hermano. Padre, pastor, el tema que traigo es algo que el Señor me había dado para cuando yo estuve por allá. Amén. Y precisamente es eso, ver siempre cuando los hombres de Dios se dirigen a su pueblo, al pueblo que muchos decimos ser pueblo de Dios, y es a quién escuchas cuando predican los verdaderos hombres de Dios. ¿A quién escuchamos? Es muy importante saber que cuando Dios se dirige a su pueblo, en aquel tiempo incluso envió a Jesús a su pueblo escogido, a Israel. Pero dice la misma palabra que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por eso esa bendición, esa gracia se esparció a nosotros, que somos los gentiles, Señor, lo que no, aparentemente no éramos merecedores, pero dentro del plan de Dios siempre existió. Pero precisamente esta palabra ahora que Dios comparte es para todos, porque ya Dios le dio la palabra y esa bendición a todo el que cree, a todo el que oye y a todo el que escucha la verdad y el mensaje de salvación. Eh, Vamos a comenzar con un tema muy importante que es el mandato de Cristo, que fue la gran comisión. Esto está en Marcos 16, del 15 al 16. Mire qué hermosas palabras nos dice Dios. Jesús comisiona a los apóstoles y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Muy importante, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero el mismo Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús aquí, pastor, comisiona a los apóstoles, pero también lo envía a ustedes, a nosotros y a toda la iglesia, a que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio de salvación. A todo creyente, a predicar la palabra de buenas nuevas. No fue algo que él simplemente dijo, no fue algo que él, no es una exhortación, es un mandato. Se la dio a toda la iglesia, pero tenemos que ver y tomar muy en cuenta que es especialmente a los pastores. ¿Para qué? Vamos a ver qué nos dice Dios aquí en Mateos 28, del 19 al 20. Nos dice el mismo Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándole todas las cosas, pero también que cada cual, esta palabra que recibe de parte de Dios, ellos la pongan por obra. Dice, enséñeles, velen, porque guarden todas estas cosas que Jesús les mandó. Todo lo que dice la palabra, no es solamente la parte que a nosotros nos gusta. Oigan, lean toda la palabra,
que los pastores, precisamente a través de Jesús, hablan. No solo, pastores, aceptar a Cristo, es todo lo que Dios a través del Espíritu Santo les da a ustedes como hombres de Dios para hablar. No solo lo que, como decía, queremos oír, no es bajo la situación o el momento que nosotros estemos, sino ponerle mucha atención y meditar sobre todo lo que la palabra nos habla a través de ustedes. ¿A quién oímos, iglesia? El evangelio tiene que ser predicado por completo, de principio a fin. Tiene que escuchar a Cristo precisamente a través de los pastores en todo lo que Dios los pone a hablar. No es algo que ustedes toman a la ligera y simple y llanamente lo vamos a ver más adelante. Ustedes quieren transmitir a través de un mensaje. Cuando los pastores hablan una verdad a través de Jesús, escuche bien, a través de Jesús, ¿qué hace usted como oyente con esa verdad? Vamos a ver lo importante que es que la fe que decimos tener viene precisamente por el oír. Pero el oír, ¿qué? La palabra de Dios, el oír a Cristo. Pablo predicaba y los discípulos, los que Jesús ordenaba, preguntaba, ¿qué es lo que predican los pastores? Yo pregunto hoy, esto es el Evangelio de Cristo. Toda la palabra no solo es echar fuera demonios, sanar enfermos, hablar en lengua. Es mucho más, es meditar en ella, es preguntarnos en medio de la meditación, Señor, ¿qué has hablado a mi vida? ¿Qué nos estás transmitiendo a través de estos hombres de Dios? Vamos a ir a Lucas 10, un poquito más adelante, 16, para que veamos esta gran verdad. Lucas 10, 16. Preste mucha atención a aquel que escucha, porque el Señor nos dice y nos dice y nos repite, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que a vosotros oye, ¿a quién? A los pastores. A mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha a ese que le llama Dios, a ese que le llama Padre, y a ese que envió a su Hijo a predicar a través de los hombres de Dios. El que a vosotros oye, ¿a quién oyen? A Cristo oye. Si usted no oye a los pastores, a través de los cuales Cristo le habla, literalmente usted ni oye a Jesús, ni oye al Padre, cuando usted completamente y todo el tiempo dice, Dios me habló. La importancia de a quién usted oye, iglesia, es lo que usted tiene que meditar en esta mañana. Un mensaje de Dios es una palabra de parte de Dios. ¿De dónde usted cree que viene o qué es lo que usted quiere oír? Muchas veces lo que recibimos de parte de Dios a través de los pastores, a través de la palabra que el mismo Cristo pone en la boca de el que predica, que dice Dios en su palabra, que cada pastor y cada hombre de Dios es un don aquí en la tierra, dado por él. Si lo que Cristo a través del pastor, respaldado por la palabra, usted no recibe, ¿qué es lo que espera de Dios? Y es muchas veces por lo cual nuestras oraciones no son contestadas. Pastor Jairo, Jesús, escuche esto, une su voz a la del pastor cuando él predica fielmente, basado en la verdad y en la palabra. Y es Jesús directamente que está hablando a su pueblo. ¿Quién habla en esta mañana? ¿Yo que estoy de este lado o es Dios que está dirigiéndose al que quiere escuchar, al que tienes oídos para oír? Si tú recibes cada vez que te congregas la palabra del pastor, dice literalmente Jesús que a mí me recibes. Es literal, es decir, estás ahí y no estás atento a la palabra, no estás recibiendo lo que el pastor te está hablando a través de Cristo, tú no estás recibiendo a Cristo. Tú lo estás rechazando. Cristo es el que se está dirigiendo a tu corazón. ¿Y qué haces?
Muchas veces lo rechazas, no le prestas atención, estás distraído. O no le das el valor y la importancia a la palabra. Pero recuerda que la palabra es Cristo y cuando tú no le das importancia a lo que Cristo te habla, tú no le estás dando importancia supuestamente al que tú dices muchas veces que sigues. Hermanos, Cristo está hablando a su pueblo y de la misma manera que los pastores se congregan con Cristo y su palabra, Dios te ordena a ti hacerlo de la misma manera. Por eso el mismo Jesús nos dice, hoy escuche bien, bendito Dios, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuál voz? La voz de Jesús. ¿Cuál es tu nivel de fe? Si la fe viene por el oír, pero el oír, la voz de Cristo por los pastores a través de la palabra. ¿Cuál fe dices tener? Si lo que Cristo te habla directamente, enviado por Dios, tú comienzas a preguntarte, ¿esto es de Dios? ¿No es de Dios? La voz de Jesús que estaba en la palabra es tremendamente gloriosa, es tremendamente importante, porque Dios está hablando, pastor y pueblo de Dios, a ustedes. Ustedes pueden estar aquí en esta mañana escuchando lo que el pastor predica o en la congregación lo que el pastor predica o lo que yo estoy hablando. No, estamos escuchando a Cristo. Pero muchas veces estamos ausentes. La presencia suya a través de su palabra usted no la recibe. Recuerde que Cristo mora en usted. Pero muchas veces, aunque Él mora en usted, cuando Cristo le habla, usted está ausente porque usted tiene sus pensamientos y sus problemas y sus situaciones que no lo mantienen conectado con Dios y su palabra. La mente y el pensamiento lo tienen muchas veces en otro lado. Es una tradición, a veces congregarnos. Es un compromiso que tengo los domingos, los jueves, los miércoles, los viernes, cuando la iglesia se reúne. Pero esto solamente es para cumplir y ya. Son rituales. Me gusta o no, muchas veces entro y salgo de la misma manera. Tiene que ocurrir algo cuando Cristo habla a la iglesia siempre que nos congregamos. ¿Qué estás haciendo cuando habla Jesús? ¿Qué evangelio usted y yo queremos? ¿El que nos agrada o el que Cristo predica? Es uno el que elige. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 1:3. Es algo importantísimo, es algo tremendo. Es algo que incluso compartí en un momento también con el pastor Milton, creo que también con el pastor Jairo. Primera de Tesalonicenses 1:3. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué Cristo nos transmite esta mañana a través de un siervo, un instrumento que Dios utiliza, como este también tan importante, tan grandioso y tan glorioso como es la radio, en este lugar que Dios ha puesto en Somoto, Nicaragua? Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de cada pastor, de la obra de cada hombre de Dios, que es por su fe, de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mire, acuérdate delante de Dios, iglesia, sin cesar, de la obra de la palabra predicada por Cristo y a través de cada hombre de Dios, de su trabajo, de su constancia, de ellos permanecer precisamente con ese amor que tienen en la palabra. Ellos no permanecen en sus pensamientos, los pastores no permanecen en sus emociones, los pastores no permanecen en pensamientos humanos, porque no es lo que Dios habla ni es lo que Dios transmite, pero muchas veces es lo que nosotros queremos oír. Porque nuestras emociones es que tú no entiendes, es que tú no comprendes cómo yo me siento. Cristo no vino a esas cosas aquí a la tierra. La esperanza del pastor es Jesús. Y esa esperanza de vuestra fe se convierta precisamente en obras buenas que aparten toda maldad, que aparten toda tiniebla, que quiten toda tristeza y precisamente que cambie y transforme nuestras vidas. No solo en amén,
y aleluya, como muchas veces hacemos, sin entender lo que estamos hablando, ni lo que estamos diciendo delante de Dios. Algo, pastor, tiene que pasar cuando Cristo habla a la iglesia, cuando Cristo habla a su pueblo. Veamos el 5. Mire qué hermoso. Pues nuestro evangelio, aleluya, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El amor que los pastores tienen, que los hombres de Dios tienen hacia la humanidad, no es un amor humano. Es un amor y es el mismo amor que Dios tiene hacia su pueblo cuando se dirige a ellos. ¿Cuál palabra? La palabra de Cristo. ¿Quién es el que habla a la iglesia en la voz del pastor? Cristo. ¿Cómo llega usted del evangelio si no es por la palabra, que es el mismo Cristo hablando y dirigiéndose a su corazón? Cuando el Espíritu Santo prepara a esa persona para que lo reciba. ¿Cuál poder? ¿El del pastor? Sí, porque es el poder que Cristo le dio para que por la palabra se corrija, se cambie, se redarguya, porque esa palabra no es solo inspirada por Dios. Aquí lo hizo muy claro. Es poder de Dios para la iglesia, para el que la recibe, para el que pone su corazón y su deseo en que Dios se dirija a su vida. Y no solamente le hable, porque Dios siempre nos habla, sino que nos transforme y lleve nuestra vida a otro nivel. Pero para salvar precisamente a lo mejor en esta mañana al que está perdido. En el Espíritu, por el Espíritu que obra a través de ustedes y su obediencia y sometimiento, precisamente como lo hace cada pastor, a la palabra. Ellos están plenamente seguros de lo que están hablando porque es Dios mismo el que está hablando a través de ellos, a través de cada hombre de Dios. Veamos el 8 y el 9, es tremendo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, ¿partiendo de quién? De los hombres de Dios. Ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Muchas veces la palabra que ya el pastor ha dado, que los hombres de Dios han dado, y esa persona recibe, los hace caminar de la manera correcta delante de Dios. Partiendo de quien hoy usted tiene la palabra que Cristo le habla cuando un hombre de Dios se dirige a su pueblo, de los pastores, el tiempo que él dedica y se deja guiar por Cristo y el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hablarle a usted y a la iglesia. Su fe se extienda cuando recibe todo lo que Cristo le habla y no lo que usted espera oír. Mire el 9. Porque ellos mismos, ustedes mismos, Pastor Jairo, como pastor, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Nosotros vivíamos antes, muchos pastores vivían antes en idolatría y en montones de cosas que no agradaban a Dios. Ustedes se convirtieron de las tradiciones de los ídolos. Pero ¿cómo usted llegó a conocer a Cristo si no es porque Cristo le habló por la palabra a través de un hombre de Dios? Vamos a Primera de Tesalonicenses 2, 3. Aquí Dios nos está hablando de una manera muy especial para que usted tome muy en cuenta, para que usted tenga bien presente, para que usted medite en esta mañana lo que Dios habla. Primera de Tesalonicenses 2:3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. ¿Cómo llega el Evangelio? A través de los que él envió. ¿Por error? ¿Es por engaño? ¿Quién los envió y quién les habló a su vida? El versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio,
Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Cuando un pastor habla, cuando Dios se dirige a su pueblo a través de los hombres de Dios, ¿usted cree que Dios no prueba los corazones de cada hombre de Dios que Él envía a predicar su palabra? ¿Quién los aprobó? ¿Las personas? ¿La gente? No, es el mismo Dios. Cristo le confía el Evangelio a los pastores porque sabe que Jesús mismo le está hablando a la iglesia. Así hablan, no agradándole a los que quieren oír las cosas que necesitan, que le convienen, o que se adapta al Dios que ellos han creado. No esperan nada para su provecho, sino que la gloria toda sea del Señor Jesucristo y de Dios. Agradan a Dios, a Cristo que prueba y conoce cada corazón del hombre de Dios que predica fielmente esta verdad, sin ponerle ni quitarle nada, sino como Cristo envió a predicarla. Voy al 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. ¿Quién es testigo? Dios mismo es testigo. No usan palabras bonitas, no le andan encubriendo las cosas ni su pecado para venir a decirle lo que ellos quieren, para lo que el pueblo quiere. Dios mismo, dice la palabra, es testigo de que cuando vienen con una situación, la palabra, vamos a la palabra, vamos a lo que dice Dios, vamos, es lo que cambia, es lo que transforma a las personas. No ideas humanas, ni, como dice ahí, no creado por uno mismo, ni por el pensamiento humano. El 6 nos dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. No buscan gloria de hombres y mujeres en las iglesias, aquí en la radio, como el pastor y muchos que predican aquí a través de este medio. Solo es de Dios, pero ellos pueden porque su tiempo, su dedicación, sus oraciones, lo debe hacer a usted ser agradecido con ellos. Y no solo darle gracias, y pastor, lo quiero mucho. Tiene que haber un verdadero agradecimiento. Las gracias las dan muchos cuando a veces ni siquiera le miran la cara cuando usted hace algo por ellos y se van y no. El ser agradecido es otra cosa. El ser agradecido con Dios y con un hombre de Dios es más que decirle, pastor, gracias, que tenga buen viaje. Tiene que haber un verdadero agradecimiento. Y no solamente de palabra, de abrazo, sino también de otra manera, de otro modo. Porque ellos viven predicando el Evangelio, pero también del Evangelio Dios dice que lo va a bendecir. Glorioso el 9. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Dios nos dice, acuérdate, hermano, del trabajo, la fatiga, de noche, de día, de madrugada, guiado por el Espíritu Santo, para que Cristo se dirija a usted en medio de cualquier necesidad, por lo que a veces en la madrugada llaman un pastor, por lo que a veces en medio de cualquier momento en sus vidas, nada de lo que hicieron les resultó, ninguno de los métodos que usaron, el talento, la sabiduría que tenían no le dio ninguna respuesta, pero llaman a un hombre de Dios para que le dé un consejo y ore por ellos. Vamos al 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Escuche bien esto. Preste mucha atención a esto. De que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, oh aleluya, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad, palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, los que creen, los que entienden y comprenden a través del Espíritu Santo que es Dios el que habla a través de la palabra en cada hombre de Dios. ¿No debería el pastor siempre darle las gracias a Dios
Porque cuando Cristo le habló a la iglesia, ¿recibió la palabra? No creo. Porque si no, usted no saliera de la congregación o no cambiara de emisora, a lo mejor en algún momento cuando esta transmisión o cualquier pastor está transmitiendo y su vida literalmente sigue igual. No lo oíste, la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad, palabra de Dios. Usted mira al hombre, pero muchas veces no mira a Cristo. Usted duda y cuestiona la verdad que ese hombre Dios utiliza para hablarle a usted. La palabra de Dios a Jesús es a quien usted cuestiona y por eso no cambia ni pasa nada en su vida y muchas cosas siguen de la misma manera. Dice aquí claramente, la cual actúa en vosotros, debe de actuar en ustedes y tener el efecto y los cambios, los frutos que Cristo espera de usted cuando predican los hombres de Dios en las iglesias, en las congregaciones, en las calles y a través de este medio tan glorioso. Hablan unidos los pastores porque ellos son uno con Cristo. Y la iglesia, si es una con Cristo, si es el mismo cuerpo, la mente no oye algo que el corazón y el espíritu no le habla. Así como Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, la oración de Jesús es: Padre, yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Ahora, cuando el pastor está hablando, cuando Dios está hablando a su iglesia, cuando Jesús está hablando, el que recibe y el que está supuesto a creer lo que Dios está haciendo uno verdaderamente como Cristo oró. O la oración de Cristo, pastor, no dio resultado o alguien tiene un problema. Es que Cristo, cuando le oró al Padre por ese que recibe la palabra, porque el mismo Jesús dice: Padre, ellos creerán, ellos entenderán, ellos verán en ti, en mí. Por ellos el mundo creerá. No es que si Cristo no me habla y yo solamente sigo a Cristo y si yo no sigo hombre. ¿Really? Desde el Antiguo Testamento hasta donde termina, Dios siempre puso hombres de Dios para que sigan. Sí, sí, pero dice la palabra también: maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, pero te habla de ti, no habla de los pastores ni habla de las otras personas. Porque si Dios solamente habla, ¿para qué envió a Cristo? Si Cristo, después que viene enviado por Dios, ¿para qué encomendó a los pastores? ¿Para qué los envió? ¿Para qué le dijo vayan y hablen? Termino con Romanos, pastor. Romanos 10. Es tremendo. Romanos 10 no es solamente algo glorioso. Romanos 10, el 14. ¿Cómo pues invocarán a cuál? A, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que un pastor le predique, sin que un hombre de Dios, haciendo la voluntad y siguiendo la obediencia de Cristo, le predique? ¿Cómo invocan a Cristo? ¿Lo conocen? ¿Has oído de él? ¿Lo recibes? Hermanos, nosotros no creíamos en la verdad. Nosotros creíamos en lo que nos enseñaron, en las tradiciones, en las enseñanzas de nuestros padres, de nuestros abuelos. ¿Cómo creíste si nunca habías oído a Jesús a través de ello? Porque el que oye, escucha a Cristo. Jesús dijo: el que a ellos le oye, a mí me oye. ¿Cómo creíste si no escuchas al hombre de Dios? Muchos engañados aquí. Antes, ¿cómo conocieron? Yo decía que era hijo de Dios, yo creía que iba al cielo, yo pensaba que era bueno.
la verdad, se arrepintieron y se convirtieron. ¿Cómo? ¿Quién les predicó? ¿Cómo Cristo, si no estaba en ellos, te habla? Es imposible. No hay manera. Ellos no te pueden dar, ningún pastor, ningún hombre de Dios te puede dar lo que no tiene. Porque nadie se envía a sí mismo. Ni el mismo Jesús vino por cuenta de él. El Padre me envió. Mi Padre me envió. Yo los envío a ellos. ¿Crees? ¿Escuchas? ¿Estás oyendo a Dios? ¿Está prestando atención a lo que Dios, que me envió a mí, dijo que siguieras aquí en la tierra? El 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo predica el pastor si Cristo no lo envía? ¿Recuerda Marcos 16? Si Cristo no lo aprobó, confiado en que era él quien iba a hablar a la iglesia y se iba a dirigir a usted, usted solamente va a ver un hombre, porque lo conocemos. Lo conozco de hace tiempo. El pastor Jairo, estoy desde pequeñito allá en Somoto, andando y caminando con él. Lo vi de pequeño, lo vi de joven. Eso es lo que vemos del hombre. Es mi amigo, no es un familiar. Le tengo confianza. ¿Acaso no está escrito sobre él? Pregunta el Señor. ¿Miras acaso los pies del pastor cuando Cristo va a hablar con él a esta iglesia en el púlpito? ¿Quién tú crees que prometió estar con él cuando él predica? ¿Quién está a su lado? ¿Quién está sobre él? ¿Quién está en él? ¿Quién es que el Espíritu Santo toma y se dirige al pueblo de Dios? El que habla tu vida y no cambias es Cristo. Ellos predican buenas nuevas. El 16 es algo que desde el Antiguo Testamento se sigue repitiendo. Mas no todos obedecieron al Evangelio. El mismo Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mira, muchos que se congregan, muchos que escuchan la palabra de Dios, no obedecen. La iglesia, por su religiosidad, no atiende ni responde a la voz de Cristo desde el púlpito, desde esta radio. Dios, Jesús, el Espíritu Santo sabe quién creyó lo que él mismo le habló en esta mañana. Es hermoso saber que no nos toca a nosotros. El mismo Romanos aquí cuando vemos ni siquiera juzgar, pastor, ni siquiera juzgar. Nosotros no juzgamos, aunque dice la palabra que vendremos con Cristo. ¿A qué? A juzgar al mundo. Pero no nos toca predicar la palabra, llevar el evangelio. Pero el mismo Jesús nos dice, los que creyeren, el que cree en esta palabra, el que cree en lo que Cristo está hablando, el que cree lo que Cristo habla a la iglesia, a través de hombres que han dedicado su vida, han entregado su vida, han dejado todo lo personal y cualquier necesidad que tengan para predicar el evangelio, para predicar la verdad. Ir a lugares como ustedes allá, bien inhóspitos, bien difíciles de llegar, a horas de camino para bendecir, para sanar, para llevar una palabra de parte de Dios. Qué triste es, como dice la palabra, que a veces esa palabra no es recibida. Vuelve con ellas vacías. Ese es el deseo de Cristo. Ese es el deseo de Dios. Si Dios envió a Cristo
Si ellos siguen a Cristo y Dios te habla a través de un pastor, ¿por qué tú decides creer que te está hablando una persona normal y corriente cuando tú literalmente estás rechazando la palabra de Dios? Amén. Ese es el mensaje que tenía, porque meditaba de camino allá y me decía, Señor, ¿cuántas veces las iglesias y las congregaciones están tan vacías? Es que tú no estás ahí. No, es que la gente en estos tiempos, pastor, lo que quiere es escuchar lo que él quiere. Que sus necesidades, sus emociones, las situaciones por las que viven y estén pasando, le den una solución humana que es parcial, que es momentánea, que dura un tiempo. Pero lo eterno, que es la palabra de Cristo, que es la palabra de verdad, que de verdad lo va a sacar de ahí, es lo que menos quieren escuchar porque es que es muy dura, pero es Cristo que la habla, es Dios que la envía. Esos que esperan algo de parte de Dios, lo primero que Dios le dice es cuando Jesucristo viene el Espíritu Santo sobre él y el Señor les dice, a este oí, este es mi hijo, arrepiéndanse. El que está perdido, el que está en pecado, el que necesita el auxilio de parte de Dios, lo primero que Dios le dice es arrepiéntete. Y queremos amoldar y como cuadrar y buscar, Señor, ¿qué le digo para que no se sienta mal? Y no, 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 no. Jesucristo se lo dijo ahí mismo, arrepiéntete. El reino de Dios se ha acercado, pero el reino de Dios no consiste en cosas buenas, en cambiar matrimonios, en arreglar problemas, en solucionar, en sanar enfermos. Las cosas que Jesús hacía aquí en la tierra, los milagros que Jesús, era por su propia naturaleza, no es porque vino a sanar enfermos. Es a cambiar las vidas, darle una vuelta de 360 grados a través de esta palabra que cada hombre de Dios como ustedes, que bendigo siempre y siempre oramos por ellos, está Cristo hablando directamente a su pueblo. Amén. Amén, hermano Rafael. Bueno, un mensaje muy, muy precioso, ¿verdad? Y la verdad que muchos tal vez no se dan cuenta lo que tienen allí en la iglesia como líder o como un ser de que Dios lo escogió. Porque cada pastor, ¿verdad? Decimos todos nosotros que Dios lo ha puesto para alimentarnos, pues, alimentarnos, pero a Ujú. veces puede que la congregación no lo tome de esa manera. Y a veces quiere, ¿verdad? Que tal vez el pastor hable bonito, lo que le conviene. Y eso es lo que también agarra, ¿verdad? Lo que le conviene, pero cuando hay un mensaje de que se cree que lo va a lastimar y más bien es para beneficiar a la Ujú. vida espiritual y muchos se molestan. Por eso es lo que hay hoy en día. Quieren de que le prediquen bonito, por encimita, que no vaya mucho evangelio, pero la verdad que se tiene que predicar tal como nos dice la palabra del Señor. Amén. Decir Pa- que es Pastor, pecado. mire algo tan hermoso que la medicina de ahora no está hecha para sanar. Es para mantener las personas enfermas Así es, así es, sí, sí, y tenerlos como paciente, incluso los mismos doctores, pero no perderlos. sí, 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 Y eso es lo que la gente muchas veces, una pastilla, algo que en el momento venga o sí, cuando lo necesite, Dios no vino a eso, Dios vino a tratar con esa enfermedad, pero para sanarla de una vez por todas. así es, hermano, así es. Pero tiene que haber un cambio. Recordemos los 10 leprosos. Sí, Jesús, ¿a dónde lo va a buscar? Donde la gente no quiere estar, en el templo. ¿A dónde estaba Cristo siempre? En el templo. sí, No, sí, sí, pero ¿para qué voy a la iglesia si Dios está en todas partes? ¿A dónde fue Jesús a buscar a los 10 que sanó? Solamente encontró uno. Y le preguntó, ¿solo tú ujú. estás Y los otros, agradecido? Es si ahí nos damos cuenta, de 10 solo uno. Hoy en esta mañana, pastor, a lo mejor hay 10, 15, 20, no sé. Pero si es uno, Dios sabe que es solamente uno. siempre Ahora, hay Dios le dio diferencia. la sanidad a uno o a los 10. Dios le dio la sanidad a los 10, pero uno fue el agradecido. Agradecido. No, la gracia la da cualquiera.
da las gracias y se va por ahí, se olvida de todo. sí, de lo que Dios ha hecho. Agradecido es Y eso es lo alguien. que hay muchos hermanos en la, podemos decir en las congregaciones, ¿verdad? Ujú. Que tal vez no valoran lo que Dios hace en la persona y muchos, bueno, se retiran, pues al fin y al cabo se dejan la congregación o dejan a Cristo. Pero Literalmente. una persona cuando está bien, que sabe que quién es Cristo, hermano, es muy difícil que la persona se vaya de la congregación, porque sabe que a qué vino Cristo, que vino a ser Cristo por la persona. Y a veces muchos por eso se retiran porque no se profundizan en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, aquel recibió, ¿verdad? La bendición, pero los otros se fueron. Solo uno Ujú. le dio gracias a Dios llegó pues a Jesucristo, ¿verdad? Sí. Porque ya había hecho algo glorioso. Y Dios no solamente, o Cristo no solamente está interesado en la sanidad del cuerpo, sino que es la parte más complicada y más difícil que a nadie la puede hacer, y Ujú. es la sanidad del alma, hermano. Sí. Muchos quieren, ¿verdad? Un milagro, una sanidad, buscan al pastor, ora el pastor, Cristo lo sana, están un tiempito en la congregación y luego se van, hermano, otra vez a la pachanga, hermano. Es tremendo, hermano Rafael, esto. Y es tan triste porque aquí, como nos dice Lucas 10:16, Jesús habla claramente. El que va a la iglesia y no va a escuchar al pastor, no va a escucharme a mí. Literalmente. Así es, El hermano, que a así. vosotros oyes, a Cristo oye. Si usted no oye a los pastores a través de los cuales Cristo le habla, usted no oye a Jesús. Es decir, literalmente usted no va a oír a Jesús. Usted cree en su humanidad que lo que usted necesita es lo que el pastor tiene que decirle y eso no es lamentablemente cuando es contrario a lo que usted espera, lo que Cristo y Dios le está hablando. Así es. Entonces, ¿a quién rechaza? Es a Cristo, hermano. De al lado de quién se va? ¿Del hombre que tiene a Dios, del hombre que está con Dios, del hombre que Dios usa? Ah, cuando me usas o cuando Dios lo usa para mí en lo que yo necesito, ese es hombre de Dios. Pero cuando ya comienza a no darme lo que yo quiero, no, 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 espérate, este lugar no me conviene. Sí, sí, hermano, sí, Es tremendo sí, saber que los que defendían la palabra, los sí, escribas, los fariseos, defendían literalmente como Pablo al mismo Cristo, pregonaban al que estaba delante de ellos. sí, sí, así Estaban es. ciegos. No nos damos cuenta que a veces vamos a las congregaciones A ver a y quién tenemos cuando ahí. Sí, no escuchamos lo que queremos, entonces estamos rechazando al mismo Dios, así es. porque es la palabra. En el principio era el verbo, con uno, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Así es. Sí, la gente dice, yo tengo fe. ¿Cuál fe? La fe viene por el oír, Sí, pero la palabra de Dios a través de los pastores. La fe que a Dios le agrada, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál fe? Puesto los ojos en Jesús, que es la fe que a Dios le agrada, el autor y consumador de la fe que yo quiero ver en ti, no la fe que tú tienes puesta en lo que tú crees que soy yo. Porque si Cristo es el camino, es la verdad, porque es la palabra, es la misma palabra, y la vida, la fe en quién tú tienes, sí, la fe en quién tú tienes. No, es que yo amo a Dios, ¿really? ¿Qué nos dice Juan 3:16? Ese amor que tú dices tenerle a Dios se llama Cristo, tiene un solo nombre y es Jesús. No, no hay otro amor de parte de Dios aquí en la tierra que no sea Cristo. Y si tú rechazas a Cristo, ¿cómo tú dices que amas a Dios? Cuando el amor de Él literalmente tú lo estás rechazando. Pastor, el amor suyo, lo más grande que usted tiene, Pastor Jairo, es su nietecita, pero es que esa niña a mí, pero yo lo amo. No, 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 tú no me amas porque el amor más grande mío que yo tengo es ella y tú la echas a un lado y no la quieres ni ver. ¿Cómo decimos esas cosas delante de Dios? Es que, pastor, a veces es que no soy tan malo. ¿Really?
Cuando al mismo Jesús le dijeron maestro bueno y él lo detiene automáticamente. No, 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 no. Bueno, solo hay uno, mi Padre que está en el cielo. No podemos entender que la gracia de Dios divina tan hermosa es precisamente es que el yo ser pecador no me daba ningún mérito de ir delante de la presencia de Dios. No había manera, no había ninguna manera. Dios siendo un Dios justo tiene que hacer justicia. Y no solo hacer justicia, sino condenarme. Aparte de condenarme, tenía que haber un castigo. No había manera de esas tres órdenes de Dios, justicia de un Dios justo, que nadie sobre la tierra pudiera llegar. y por eso Y hizo al mismo Cristo, su Hijo, que no cometió pecado, lo hizo pecador por ti y por mí, para que delante de Él hoy usted y yo podamos pararnos aquí y decir, somos justos delante de Dios. Porque usted es bueno, porque yo soy bueno, o porque Dios es bueno. Y su amor es tan infinito que no había ninguna manera por el cual usted y yo llegáramos delante de su presencia. Si creyeres, si creyeres, es cuando Jesús nos envía. Ahora el que no cree, el mismo Cristo lo condena. Dice ahí mismo, el que no cree en esta palabra y cree en lo que él quiere, en el Dios que él ha hecho a su imagen y semejanza, que no es el verdadero Dios, pues él mismo se condena. Jesús no vino a condenar al mundo. Él mismo que la palabra dice, la palabra misma te condena cuando tú lo rechazas. Así es, hermano. Así es que ha sido un hermoso tiempo. ¿Tiene alguna alabanza, pastor, ahí? Esa de ayer me gustó mucho, de Roberto Orellana. Ah, ya. Tener un nuevo amor. Sí, 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 Andábamos sí. perdidos, andábamos creyendo que éramos delante del Dios Altísimo, alguien, algo, y nos damos cuenta cuán hermoso es Dios, cuán bueno es Dios, que aún siendo nosotros pecadores, andar muertos literalmente, éramos, pastor, usted y yo sin Cristo y como mucha gente anda, éramos los más buscados. Oiga lo que dice, muertos en delitos y pecados. Ah, Es decir, no solamente estábamos condenados, nada más estábamos esperando el tiro de gracia. sí, sí, sí. Y a Dios le plació, tanto usted y a mí como aquel que escucha esta palabra y recibe de parte de Dios que necesita, no a Cristo para que, como dicen muchos, es que Cristo cambió mi vida, es que Cristo vino. No, 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 Cristo no vino a cambiar nuestras vidas. Cristo vino a darnos un vuelco total y hacer de nuestra vida un propósito por el cual Él quiere que nosotros vivamos de una manera completamente diferente a lo que éramos antes. Entonces vamos aquí, hermano Rafael, a poner un tema. Este nuevo amor no lo veo por acá. Mi nuevo amor, sé que lo tengo. Entonces, hermano Rafael, escuchemos este temita, pues. Amén. Mi nuevo amor. Esa letra tan hermosa, jamás imaginamos, pastor. ¿Quién iba a imaginar que un Dios tan justo, que hace justicia, Tengo un nuevo amor, llegara a nuestras vidas? el corazón me late sin parar. Oh, un corazón nuevo que nos puso. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento
que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Y ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir tanta vida. Y ahora yo tengo un nuevo amor, mi corazón me late, el corazón me late sin parar. Lo que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, que esto es mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo, jamás imaginé poder callar aquel que... Bueno, hermano Rafael, creo que ya nos vamos despidiendo, hermano. Amén, pastor. Entonces, Siempre hablándole de esa hermosa comunidad que nos escucha, que recuerde que siempre el propósito de Dios es salvar nuestras almas. amén, amén, Quizás hay uno ahí que está escuchando, alguien que está escuchando, que piensa que delante de Dios todo está bien. Si no tienes a Cristo, déjame decirte que todo está mal. Nada va a estar bien. Cristo es el camino, es la verdad, porque es la palabra, y la palabra es verdad. Y es esa vida que no solamente aquí te la va a dar llena de gozo, llena de plenitud y llena del Espíritu, sino es una vida que vas a tener por la eternidad, que comienzas a disfrutar desde aquí cuando tienes a Jesús. Si estás buscando en otro lugar, Dios nos ha hablado claramente. No hay otro lugar, no hay otro camino, no hay otra verdad. No hay nadie que pueda estar delante de la presencia de Dios sino es a través de Cristo. Aquí no estamos hablando de religión, estamos hablando, y Cristo está hablando, diciéndote lo que el Padre le envió a decir a su iglesia. Si te consideras iglesia, si te consideras un seguidor de Cristo, si te consideras un creyente en el Padre verdadero, en el único Dios verdadero, el amor de Dios tiene un nombre y se llama Jesús. amén, así. Así es que si estás ahí y sientes que te das cuenta de que la palabra nos enseña que somos pecadores, todos hemos pecado. Dice que todos estamos destituidos. Dice la palabra de Dios que no hay uno bueno. No hay quien haga lo bueno delante de Dios. Al mismo Jesús en algún momento le llamaron así. Él dijo, no, no, mi Padre que está en el cielo. Y reconocer que necesitamos perdón, que necesitamos arrepentirnos. Pero más que eso, necesitamos a Cristo. Amén, así. Porque no hay manera del día de mañana, incluso cuando un ser parte y queremos verlo, poder reunirnos con ellos, sino es a través de Cristo. Porque así como el que se fue, si recibió a Cristo, Cristo dice que hizo un lugar para él. Así también a través de Jesús solamente hay un lugar donde vas a poder reunirte y estar con él, y es a través de recibirlo a él como Señor y Salvador. El mismo Romano nos enseña que Moisés, por la ley, decía, el que haga estas cosas que eran imposibles, vivirá eternamente. Literalmente decía, irá al cielo. Pero con Cristo, Dios nos enseña que no hay nada que nosotros ni ningún ser humano pueda hacer para estar delante de la presencia de Dios, sino a través de Jesús. Amén, así es. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. La salvación no viene de ningún medio. La salvación no viene a través de obras ni nada bueno que hagas, solamente a través de Jesús. Así que si estás ahí y puedes hacer esta oración con el pastor y yo, Romanos nos enseña claramente. Cerca de ti está esta palabra que hemos predicado hoy. Cerca de ti. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que Dios predica hoy, que Dios habla hoy.
si repites con nosotros que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los nuestros, hoy en día, hoy mismo, eres salvo. Porque con el corazón que crees, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, Dios dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque todo aquel que hoy con su boca invoca el nombre del Señor, dice la palabra de Dios que es salvo. Amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte que si hoy Dios mismo te llamara a su presencia, vas directamente delante de él. Porque este Jesús que confesamos, este Jesús que declaramos, este Jesús que es una verdad en la vida nuestra, y que los pastores predican y que los hombres de Dios predican cuando la palabra es predicada correctamente y como está ahí, sin quitarle ni añadirle nada, Dios dice que vas a estar en su presencia. El único que inscribe tu nombre en el libro de la vida se llama Cristo. Y si tu nombre no se ha encontrado, dice la palabra en Apocalipsis, que irás a otro lugar. ¿Es el deseo de Dios? No. ¿Es lo que Dios quiere para toda la humanidad? No. Pero claramente nos advierte como el mismo Dios, olvidémonos de todo, olvidémonos de pastor, de todo, si nos olvidáramos. Dios mismo aquí en la tierra vio que muchos se perdían delante de él. Que el mismo Dios, pastor, Dios no pudo hacer milagros, no era Dios que no quería, eres tú el que decide. Cuando nos envía a nosotros a predicar este evangelio, nos dice, el que creyere, él sabe quién va a creer. A nosotros no nos toca. Amén. Y sabe quién en esta mañana no va a recibir esta palabra. ¿Es el deseo de Dios? No, es tu decisión. Amén. Amén. Dios le Hagamos la bendiga oración. mucho. Oremos Amén. por las vidas que están dispuestas a recibir a Cristo, hermano. Una oración corta, pero poderosa, ¿verdad? Entonces haga la oración ahí, hermano Rafael. Padre, te damos las gracias, Señor, por aquel que ha creído, Señor. Padre, aquel que ha confesado con su boca, Señor. Jesús. Padre, y ha creído en su corazón, Señor, que Jesús es el Señor y que Dios mismo, Dios el Padre, lo levantó de los muertos, Señor. Dice tu palabra que es salvo, Señor. Sí, Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, Señor, pero para la boca, con su boca que hoy confiesan, Señor, dice tu palabra que ellos son salvos, Señor. Padre, si ellos hoy han decidido creer en Cristo, Señor, Padre, hoy mismo, Señor, si tú lo llamaras a su presencia, tu presencia, Señor, van a estar delante de ti. Por eso oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos, Señor, que han tomado esta decisión, Señor, de seguirte a ti, de escuchar tu voz, Señor, de escuchar tu palabra, Padre. Padre, lo bendecimos, Señor. Déjale saber a través de tu Espíritu Santo que hoy mismo ha entrado a sus vidas, Señor. Que tú lo tomes, que los cambie, que sus pasos, Padre, tú lo dirijas, Señor, en pos de ti, Señor. Que todo su ser, todo su alma, toda su mente, todo su espíritu, todo su corazón, Señor, se ha volcado a la verdad de la palabra. Llévalo, Señor, a un mayor encuentro contigo, Señor, porque hoy te he encontrado. Hoy he encontrado la verdad, Señor. Padre, hay muchos que tocan, Señor, hay muchos que claman, Señor, hay muchos que buscan, Señor. Padre, hoy el que aceptó a Cristo lo ha encontrado todo. Ha respondido Dios y han clamado y tú, Señor, le has respondido, Señor. Por eso te pedimos que los bendigas, Señor, y que lo llenes de tu paz, Señor. Esa paz que tú prometiste, Señor. No como el mundo la da, sino como tú le enviaste, Señor. Bendice sus vidas, cambia sus vidas, transforma sus corazones, Señor. Pero sobre todo, Señor, dale un vuelco en sentido contrario, Señor. Y que el camino y la vida que vivían, Señor, hoy sea diferente para glorificar tu nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, Dios les bendiga a todos los que escucharon, ¿verdad? Este programa, una programación nueva. Y les invitamos, ¿verdad? Siempre vamos a estar los días lunes a esta hora, juntamente con mi hermano Rafael, para Mm. que nos gocemos y nos alegremos en el Espíritu escuchando la palabra del Señor. Entonces, hermano Rafael, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a todos. Pronto, si Dios así lo concede, hermano. ¿Quién es el que está ahí atrás? Aquí tenemos a Yaret. Ya haré. Sí. Dios Nos te vemos, bendiga. hermano. Muchas bendiciones. Saludos a todos por allá.